Bajo las aguas de todo el mundo, podría esconderse el mayor secreto de la historia de la humanidad. Un imperio adornado con palacios de oro, con una tecnología adelantada a su tiempo, sumergido en una sola noche. Durante miles de años, se ha contado solo como una leyenda. Pero ¿qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué tal si la Atlántida no es un cuento de hadas, sino un cementerio gigante esperando a ser encontrado? La tecnología moderna, los satélites y Google Earth, han comenzado a revelar rastros que ya nadie puede ocultar. Hoy, miraremos esas anomalías en las profundidades. Si están listos, nos embarcamos en un viaje hacia la memoria perdida de la humanidad. Todo comenzó hace unos 2400 años en dos diálogos de Platón, uno de los más grandes filósofos de la historia, Timeo y Critias. En estos textos, Platón menciona un viaje realizado por el estadista ateniense Solón a Egipto. Los sacerdotes egipcios le contaron a Solón sobre un enorme estado insular más allá de las columnas de Hércules, que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según Platón, la Atlántida era más grande que Libia y Asia de ese período combinadas. Tenía una armada masiva, canales de agua circulares entrelazados y templos cubiertos con un metal misterioso y brillante, parecido al fuego, llamado oricalco. Sin embargo, esta magnífica civilización incurrió en la ira de los dioses y se hundió en la oscuridad del océano después de un día y una noche de terribles terremotos e inundaciones. Entonces, ¿podría Platón haber inventado esta historia? La mayoría de los historiadores argumentan que es una alegoría de un estado ideal. Pero Platón insiste en su texto: esto no es una ficción, sino una historia real. Si es real, ¿dónde está esta enorme masa de tierra que se hundió hace 9000 años? Aquí es donde comienza la parte verdaderamente emocionante. En el año 2009, cuando se actualizaron los datos del fondo oceánico de Google Earth, un usuario de Internet notó algo increíble en las profundidades del Océano Atlántico. Frente a la costa del norte de África, a unos 5000 metros bajo el nivel del mar, había una estructura de cuadrícula que consistía en líneas rectas perfectas, aproximadamente del tamaño de Gales. Esta estructura era como el plano de las calles de una ciudad enorme. Ángulos perfectos de 90 grados, caminos paralelos entre sí. La noticia explotó en la prensa mundial. La Atlántida fue encontrada en Google Earth. Comillas sencillas. Google inmediatamente hizo una declaración en ese momento, argumentando que era un error de sonar, una contaminación visual causada por las rutas de los barcos que recolectaban los datos. Sin embargo, muchos investigadores no quedaron satisfechos. ¿Por qué estas rutas habían creado una estructura tan simétrica solo en esa región? ¿Y por qué esa región estaba exactamente frente a las columnas de Hércules que señaló Platón? Cuando miras esas coordenadas hoy, puedes ver que esas líneas todavía están allí o que se está intentando borrarlas con algunas actualizaciones. ¿Es esto un error, o se está cerrando la cubierta del mayor hallazgo arqueológico de la historia? En los últimos años, los teóricos de la Atlántida han girado la ruta del océano a la Tierra, al corazón de África. La estructura de Richat en Mauritania, también conocida como el Ojo del Sáhara. Esta es una formación geológica que consiste en anillos entrelazados que se asemejan a un ojo gigante cuando se ve desde el espacio. Ahora, agárrense fuerte. Al describir la Atlántida, Platón menciona una amplia llanura rodeada de montañas al norte y abierta al mar al sur, que consta de 3 anillos de agua y 2 anillos de tierra. La vista aérea de la estructura de Richat encaja perfectamente con esta descripción de Platón. Además, su diámetro es casi exactamente el mismo que las medidas dadas por Platón, 120 estadios. Entonces, ¿cómo puede haber una ciudad marina en medio del desierto del Sahara? La investigación geológica demuestra que el Sahara estuvo una vez cubierto de lagos y ríos, e incluso que la región estaba al nivel del mar antes de elevarse con los movimientos tectónicos. La Atlántida tal vez no era una isla, sino una civilización costera enterrada bajo las arenas por un gran desastre de inundación en la costa del continente africano. Platón dice que la Atlántida se hundió hace unos 11.600 años. Según el mundo científico, esta fecha coincide exactamente con el período llamado Joven Dryas, cuando terminó la última edad de hielo. En ese momento, el mundo experimentó un derretimiento masivo de hielo debido al clima que se calentó repentinamente. El nivel del mar subió más de 100 metros de una sola vez. ¿Podría ser este el punto de partida de las historias del gran diluvio en la historia humana? Si la Atlántida era una ciudad portuaria desarrollada construida a la orilla del mar, no tenía ninguna posibilidad contra este aumento repentino. En pocos días, es posible que solo hayan quedado montones de escombros bajo aguas profundas de lo que fue una civilización desarrollada. ¿Estaba la Atlántida solo en el Océano Atlántico, o era un imperio global? Cerca de las Bahamas, el camino de Bimini, que se encuentra bajo el agua, parece un camino hecho de piedras rectangulares perfectas.
Aunque los geólogos dicen que esta es una formación natural, muchas personas creen que es parte de la Atlántida. Del mismo modo, las ruinas de Yonaguni en Japón. Hay enormes pirámides escalonadas, columnas y superficies bajo el agua. Estas estructuras submarinas en todo el mundo nos susurran esto. En la historia humana, hay un eslabón perdido que la historia oficial no acepta. Mucho antes de la escritura y la agricultura, alguien que gobernaba los mares y podía procesar piedras masivas estuvo aquí. Según la leyenda, la Atlántida no era solo una ciudad rica, sino también un gigante tecnológico. Platón menciona el metal, oricalco, que cubría las paredes de sus edificios. Se decía que este metal era lo más precioso después del oro. Recientemente, se recuperaron aleaciones muy similares a este metal de un barco que se hundió frente a Sicilia. ¿Podría ser esta una evidencia física que aumenta la realidad de la leyenda? Además, algunos teóricos incluso afirman que los atlantes utilizaban un tipo de energía a través de cristales y tenían vehículos voladores. Por supuesto, estos no son hechos probados, pero la similitud de las pirámides y las estructuras megalíticas en todo el mundo antiguo refuerza esta teoría de la fuente perdida. El conocimiento que construyó las pirámides egipcias fue quizás el legado llevado por aquellos que sobrevivieron al hundimiento de la Atlántida. Si se conoce la ubicación de la Atlántida en algún lugar, ¿por qué no se anuncia oficialmente? Algunos dicen que es el miedo a reescribir los libros de historia. Si hubo una civilización más avanzada que nosotros 10.000 años antes que nosotros, ese entendimiento lineal de la historia que llamamos progreso colapsa. Además, la exploración de las profundidades marinas es increíblemente cara y difícil. Hemos explorado solo el 5% del fondo del océano. Conocemos la superficie de la Luna mejor que el fondo del mar. Quizás la Atlántida yace silenciosamente bajo miles de años de sedimentos y lodo, mucho más profundo que esas líneas que vemos en Google Earth. Otra afirmación fuerte es el Parque Nacional de Doñana en el sur de España. Las imágenes satelitales muestran estructuras circulares masivas de ciudades bajo los pantanos. El arqueólogo Richard Freund sostiene que las estructuras aquí encajan exactamente con la descripción de Platón de la Atlántida y fueron enterradas bajo el lodo por un desastre de tsunami. Las excavaciones aquí todavía están en curso, y cada día se encuentra un nuevo muro, un nuevo rastro de canal. La Atlántida no es solo una ciudad perdida, sino también una advertencia contra la arrogancia de la humanidad. Como dijo Platón, si pones tu poder por delante de la ética y la virtud, la naturaleza y los dioses pueden borrarte en una sola noche. Ya sean esas líneas que vemos hoy en Google Earth, ese ojo gigante en el corazón del Sahara, o esas estructuras circulares en los pantanos de España. Cualquiera que sea la verdadera Atlántida, una cosa es segura: nuestro pasado es mucho más complejo y magnífico de lo que nos han contado. Quizás algún día las aguas retrocedan, las arenas se dispersen y la Atlántida se encuentre con la luz del sol de nuevo. Hasta ese día, continuará su sueño en las profundidades. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que la Atlántida está en el fondo del océano o bajo la arena? ¿O es todo solo producto de la imaginación de un filósofo? Discutamos juntos este misterio en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden presionar el botón de me gusta y suscribirse al canal para estar con nosotros en estos viajes tan misteriosos. Recuerden, la verdad siempre está en algún lugar allá afuera, esperando ser descubierta. Nos vemos en el próximo misterio.